Vamos a continuar con esta conversación con el maestro Saúl Arellano y también el maestro Manuel Quijano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. ¿Hay responsables? Yo creo que sí, sin duda. El gobierno mexicano ha, insisto, desarticulado muchas de las políticas que teníamos como Estado, como gobierno también. Y finalmente lo que yo creo que está pasando, abonando a lo que decía ya la doctora Toussaint, es que México está atrapado por los medios, es decir, el Estado dependió de los medios de comunicación para poder comunicar, y eso mal hecho. Sorprende sobre todo los vacíos y los silencios. Comentábamos antes de entrar al aire, el presidente de la República tardó 3 días en salir a decir algo. El secretario de Desarrollo Social tardó 1 semana en salir a decir algo. El secretario de Agricultura, cuando ya estaban sacrificando marranitos, salió a declarar 1 semana tarde. Es decir, es un gobierno paralizado y además con un doble discurso, porque el presidente de la República sale con la bandera el día de la batalla de Puebla, con la banda presidencial, y entonces acusa al exterior que hay un evento de discriminación masivo en contra de nuestro país. Y el doble discurso se revela cuando al interior no hay nada, ¿no? El CONAPRED se creó para justamente prevenir y combatir la discriminación en este trabajo que hizo fabuloso don Gilberto Rincón Gallardo, que ya falleció lamentablemente, y que el gobierno federal se tardó 4 meses en nombrar a la nueva presidenta del CONAPRED, y ahora que la nombró es una total inexperta en el tema de la discriminación. Es una institución que hoy está atrapada, que hoy contratan a una gente y la corren en 15 días y que no hemos logrado articular un presupuesto público que realmente le dé fuerza a una política no discriminatoria. Lo que decía la doctora Toussaint es justamente esto, esta epidemia a lo que nos lleva es a ver los sustratos de las mentalidades de la población y de cómo ante una evidente crisis social, como puede implicar un tema de este tipo que genera tanto miedo y pánico, lo que revelan son cosas del inconsciente que están ahí, ¿no? Y lo que vimos fue una sociedad que discrimina, una sociedad excluyente ante la cual no hay los instrumentos ni desde la política de educación, ni de la política de promoción de los derechos humanos, ni tampoco de prevención de la violencia y la exclusión social, que son resultados de la discriminación, ¿no? Yo creo que aquí sí hay un doble discurso y un intento de aprovecharse políticamente del momento para salir con el discurso nacionalista, que además cae muy bien en el país, ¿no? Entonces yo sí creo que hay un manejo muy irresponsable de parte del Ejecutivo Federal en esa parte, y que tendríamos que valorar si efectivamente el sistema de medios dividido en este duopolio del que habla la doctora Toussaint es lo que nos realmente conviene como país, ¿no? Quienes nos ven y nos escuchan seguramente estarán preguntándose si el interés partidista predomina sobre el interés público. En un momento vamos a continuar con esta conversación con nuestros invitados, el maestro Saúl Arellano, el maestro Manuel Quijano y también la maestra Florence Toussaint. La influenza, las respuestas de la ciencia. Teléfonos en el estudio 5622-9348 al 50. Lada Nacional sin costo 01800 8388 626. Contacto electrónico influenza@tvunam.tv. Contacto @radiounam.unam.mx. Pues regresamos a esta última ronda de comentarios de nuestros invitados y bueno, nada más incluimos la pregunta de Virginia Zapata, que dice que ¿en qué parte de la República se suspendieron las clases hasta el 18 de mayo? ¿Tú leíste Hidalgo? Sí, estamos hablando de Hidalgo y de Jalisco. Y Guerrero. Yo escuché Guerrero antes de llegar aquí a TV Así UNAM. es, Rita. Bueno, pues ahora lo interesante es que el maestro Manuel Quijano, especialista en políticas públicas, nos habla de lo que debiera ocurrir o cómo sería, digamos, salvable, quitándole el querer ponernos capas que no nos corresponden, sino atender a una población con muchas necesidades, con una desigualdad que ya se ha dicho aquí a lo largo de estos programas. ¿Cómo tendrían que responder estas políticas, Manuel?
Bueno, me encanta que me lo preguntes a mí. La pregunta debiera ser al presidente de la República, porque es su responsabilidad. Él es el responsable, junto con el secretario de Salud, Antonio. Primero, se alertaron, recomendaron medidas y nos dijeron cómo identificar el diagnóstico. Y luego nos dijeron, ya acuda al hospital más cercano. Ese es lo que se tiene. No nos han dicho, y la cifra que se manejó en estos momentos, hace 35 minutos, es de que tenemos 400,000 vacunas. La pregunta es, en una política pública, si yo tengo un virus de este tipo, necesito 110 millones de vacunas que equivalen en una relación biounívoca al mismo número de la población, como se tiene que hacer con la tuberculosis, se tiene que hacer con el sarampión, se tiene que hacer con cada una de las enfermedades que están contempladas. Bueno, la respuesta me parece que a menos que un médico diga no y que esperemos a que surja el brote y luego crear un cerco, entonces, y ya que se muera, entonces sí ya trabajamos. No, se necesita primero informar a la población si va a requerirse una campaña nacional de vacunación, y entonces hay que hacer responsable a los 3 sectores, público, privado y social, de suerte tal de que no es una cuestión de discriminación, sino que cuando uno va a buscar empleo le dicen, oiga, y usted ya tiene su vacuna contra el H1N1, no, entonces lo vacuno y bienvenido. No es una condición de discriminación, es una responsabilidad en la cual tienen que estar involucrados los sectores público, privado y social. Segundo, tiene que reconocerse las atribuciones del Consejo Nacional de Salubridad en términos mucho más efectivos, no solo coyunturales, sino estructurales. Aquella Dirección General de Higiene Escolar adscrita a la Secretaría de Educación Pública, en términos de recorte presupuestario, la desaparecieron. Bueno, países como Dinamarca tienen una Dirección General de Higiene Escolar en su Ministerio de Educación fundamental, y es una materia. No es solo enseñar a lavarse los dientes, es materia la higiene escolar. Y lo mismo la industria tiene obligaciones en materia de salud pública, o sea, el Ministerio de Industria, aquí en este caso el Ministerio de Economía, tiene también una responsabilidad en materia de salud pública. Tercero, la vacunación, no es que me digan, primero tengo que identificar si eso no es, y luego si se confirma te trato. Bueno, esto le sale carísimo a cualquier estado en términos de política pública. Grandes concentraciones es más fácil vacunar, o sea, una escuela, la escuela primaria Chapultepec, tiene 800 alumnos, me va a salir muy barato. La escuela en la Sierra Tarahumara me va a salir más caro, pero tengo que iniciar de hoy una nueva campaña política de vacunación y no manejar una cifra que no llega a 500,000 de habitantes. Estos serían políticas públicas y apoyarse en los medios, pero no solo que me digan ponte alerta y así es como se identifica si estás enfermo o no. Llegar a categorías como ya estamos regresando a la normalidad, no, tenemos que regresar a la cotidianeidad, porque esa normalidad ya no va a existir. Esa normalidad de la que en un principio se pensaba que existía, en términos de política pública y política de Estado, tampoco puede ser ya la misma por las grandes concentraciones, por ejemplo en el metro. Si la Ciudad de México viajan 4 millones de habitantes en un solo día, bueno, no es con una sola política diciéndome ya te enfermaste. Entonces hay mucho que hacer. Y luego el responsable sigue siendo el Estado, porque es el único que viola los derechos humanos. Y en este caso, ¿cuál es el derecho humano que se está violando? Es el derecho a la vida. Y una política de Estado articulada con una política gubernamental y lograda en términos de lo público, es decir, donde coinciden lo público gubernamental y lo público social y se articula, es cuando podremos hablar de una gran política sanitario-asistencial. No olvidemos que es hasta la década de los 40 cuando el Estado se hace responsable de la salubridad y la asistencia, que es como se concibió en un principio. Hoy en día tenemos que hacer programas mucho más preventivos y me parece que no solo debemos obedecer a un consejo en términos de coyuntura, sino en términos de estructura.